en qué consiste un acuerdo de culpabilidad que usted ha aceptado según el Ministerio Público y que le ha llevado a devolver, según las palabras de la autoridad, más de 200 millones de pesos. El Ministerio Público dice que hay millonarios en papeles que los abogados les robaron el dinero. Usted recuerda en una entrevista anterior donde usted nos dijo que desde finanzas, administración actual, a usted lo estaban tratando de extorsionar. El expediente presenta el caso de la familia de Paola. Ah, sí, sí. Y habla de una especie de desfalco multimillonario. ¿Cuál es el caso de esa expropiación? Mira, yo creo que tú de ese caso, a quien debes preguntarle con más propiedad, es al doctor Norberto Rondón. Pero te aventuraré lo poco que yo conozco del caso. En el que me mencionan, y ocurre que yo fui quien dijo que no pagaran. Yo no participé, eso no era de mi oficina, yo no participé en ese caso. El caso de Alexander de Paola, yo creo que es el único en que el Estado va a perder. Es en el caso de Alexandro de Paola. Porque usted dice que el Estado va a perder. Porque si quien vendió no era dueño, el Estado pagó mal. Va a pagar 2 veces. Si el tribunal pronunció una condena y esa condena se confirma porque esos documentos son falsos, el Estado pagó mal. Y es el único caso en que el Estado perdería 5.000 millones. Bueno, 4.000 que pagó. Pero pagó mal con conocimiento. Bueno, eso ya serán los jueces que lo determinarán. El caso del aeropuerto, que tiene un usufructo de muchos años, ¿a esa familia se le pagó o no se le pagó? ¿Y cuál es la situación habiendo usufructuado esa propiedad por tanto tiempo? A esa familia, a la mayoría se les pagó, porque ese era un proceso que venía del año 2010. Las primeras sentencias de pago, con precio y todo, de esas familias, son muchas familias, son del año 2010. Me vinieron llegando a lo largo del año 2014, 2015, iniciaron en ese momento, no se manejaba mucho el derecho administrativo, lo iniciaron en tierra, la Suprema Corte casar es cuando la Suprema Corte decide enviar a conocerlo de nuevo a otro tribunal o a otra corte de la misma jerarquía, pero diferente. Entonces, casó, mandó al Tribunal Superior Administrativo y ahí se fueron fallando los casos. Esos casos todos son por sentencia. Hay algunos que no se ha pagado, como esta señora, que no se ha pagado porque la sentencia es posterior. Ella es de los herederos de la tierra del aeropuerto. Sí, ella es de los herederos. Entonces a ella no se le ha pagado, otro que se llama Victorino. Hay varios que no se le ha pagado porque sus sentencias son posteriores a los pagos que recibieron los otros porque no tenían los documentos, había que buscar los títulos y los expedientes no estaban completos. Usted recuerda en una entrevista anterior donde usted nos dijo que desde finanzas, administración actual, a usted lo estaban tratando de extorsionar. Y si usted sostiene lo que dijo en aquel momento. Yo no dije que desde finanzas me estaban tratando de chantajear, pero sí te dije que en el caso de los Aybar me lo iban a pagar. Después comenzaron a darme vuelta y hubo una empresa de bolsa que se sentó con mis clientes a negociar, pero entonces querían el 60, querían más que los otros. ¿Una empresa de bolsa, propiedad de quién? No te voy a mentir, no me acuerdo de quién era, pero había un funcionario de Hacienda que fue parte de esa empresa. En aquel momento usted había mencionado al actual ministro de Hacienda. Sí, creo que había sido tesorero o algo de esa empresa. Sí, sí. Sí. Así fue. ¿Sigue siendo real eso? No, porque yo no he vuelto a tocar el tema porque ahí vinieron y le pusieron una oposición. Entonces yo tengo que esperar que esas oposiciones se levanten para que el proceso de pago a esas personas se pueda reiniciar. Ahora, como esas personas no están, era específicamente la sucesión de Luis Eduardo Aybar. Como esas personas no están vinculadas, esa propiedad no está vinculada porque nunca se había pagado, ahora hay que levantar la oposición y reiniciar el procedimiento de pago. Esos clientes no van a dar comisión, esos clientes hay que pagarle. ¿Cuál es la expectativa suya? Mira, yo, por ejemplo, me da risa que en la narrativa, que yo usé el sistema bancario. Para lavar.
Pero ¿qué es lo que yo lavo si yo tengo el dinero? ¿Qué es lo que yo lavo si yo he recibido del Estado y he pagado los impuestos? ¿Tú sabes cuánto yo pagué solo en el 2020, en la amnistía? 14 millones. Yo fui de los abogados que más dinero pagó. Entonces, ¿en qué consiste el lavado? Usted, Estado, me paga por unos honorarios y yo tengo el dinero. ¿Dónde fue que lo lavé? Y le pagué a usted, Estado, el dinero que le correspondía de impuestos. Entonces, ¿qué fue lo que lavé? En lo de lavado, más bien se infiere, y no porque yo voy a un acuerdo, entonces no puedo ahora, algo tengo que admitir. Entonces, si tú ves el expediente depositado, hay un abogado al que yo le traspasé una propiedad que en mi fuero interno tenía un sentido, para el Ministerio Público tiene otro, entonces yo algo tendré que admitirle porque el Ministerio Público, aunque sepa que soy inocente, si devuelvo dinero necesita una justificación penal. Es lo que mis abogados me han dicho. Bueno, mis abogados discutirán cómo se resuelve eso y a eso yo no me puedo referir porque eso no ha ocurrido. ¿Tiene usted algún prurito personal en cuanto a lo que contenga ese acuerdo que hable de culpabilidad? Tengo todos los pruritos personales porque tengo que firmarlo para poder resolver, destrabar el tema, pero no porque me sienta cómodo. ¿Porque se sienta culpable? Porque no me siento culpable. Si puede surgir una eventual culpabilidad, pero yo no lo hice con intención de culpabilidad. Ese abogado, cuando yo le traspasé esa propiedad que se considera lavado, yo no lo estaba haciendo para lavar, yo le estaba entregando la propiedad. Pero este no es el momento procesal en el que yo me puedo sentar a discutir eso. Te aclaro cosas sencillas porque creo que son errores, como esta de los títulos, que dicen que yo lo compré, es evidente que no, como los carros míos son uno cambia el otro. Y que firmó un acuerdo de culpabilidad y entregó 200 millones de pero pesos. Eso Eso no dice textualmente. Sí, pero que eso yo no lo estoy negando porque yo firmé. No, usted no lo ha firmado, dijo. No. Es que el acuerdo contiene dos documentos. El documento financiero, que yo lo firmé en diciembre, y el acuerdo de admisión de culpa, que yo no lo he firmado todavía. Mis abogados estarán discutiéndolo cuando el Ministerio Público tenga espacio en su agenda para hacerlo. ¿Qué significó para usted estar detenido por una acusación como esta, que además era escandalosa? Se aclarara o no se aclarara, fuera cierto o no fuera cierto, pero en el momento, antes de que se va a un tribunal y se dice fulano es culpable o es inocente, los documentos realmente eran ciertos, le convenían o no le convenían. Mientras eso se dilucida, hay una imagen de que todo el mundo es culpable, de que todo el que está apresado es culpable y de que todo el que aparece en ese documento también hizo algo incorrecto. La sensación permanente es la de indefensión absoluta, porque en el sistema judicial nuestro te destruyen antes de que tú llegues donde el juez a presentar tus alegatos. Cuando tú llegas ya está destruido. Entonces es un sentimiento profundo de indefensión. Tú descubres que el sistema no funciona, que las garantías jurisdiccionales no existen. Y entonces te cuesta navegar en otro mundo en el que tú no tienes posibilidad de salvación. Ni yo, ni nadie. Nada se parece más a Jesucristo cargando la cruz con todo el mundo voceándole, porque él no se podía defender. Era latigazos llevando la cruz. Le tiraban piedras, le tiraban lo que fuera, le voceaban. ¿Y quién lo oía? Aquí con las redes nadie tiene voz, porque lo primero cuando te acusan que se pierde es el sentido de la razón. Lo segundo que muere es la justicia. A partir de ahí ya tú estás condenado. Y si te exoneran de culpa dentro de 5 años, porque el juez estime que no había procedencia en la imputación, ya nadie te recupera. Ya estás destruido. El sistema está preparado para destruirte por si eres inocente. O sea, que la presunción no es de inocencia, sino de culpabilidad. Aquí no existe. Bueno, en la Constitución está la presunción de inocencia, pero aquí la presunción es de culpabilidad. Cuando a ti te investigan por un hecho, los bancos te cancelan las tarjetas, cuyo crédito te costó 50 años construir. Bueno, no te voy a decir otras cosas que te hacen, pero tú mueres civilmente y tienes lepra y ya después, aunque te sanes de la lepra, te quedan las marcas. ¿Y qué pasa con los derechos financieros que tiene una persona imputada? Es una tarea pendiente porque los derechos a servicios financieros
son un derecho fundamental en todas partes del mundo. En donde no está en la ley, ha sido consignado de manera jurisprudencial firme, como en el caso de Colombia, y en Europa los derechos financieros son forzosos. ¿Por qué son forzosos los derechos financieros? Porque tú no puedes vivir sin derechos financieros hoy. Tú no puedes pagar seguridad social, tú no puedes pagar impuestos, tú no puedes recibir pago como empleada, porque ya todos los empleados le pagan como, o con un cheque, con un depósito, o con una transferencia. En consecuencia, si tú no puedes tener cuenta en el banco, tú no puedes trabajar. Lo primero que te anulan es el derecho al trabajo. Tú no puedes trabajar, pero tú no puedes tener seguridad social. Pero si tú ejerces el comercio, tú no puedes comerciar, porque tú no puedes comerciar sin dar una factura fiscal, y tú no puedes dar factura fiscal. Y lo primero que hacen es notificar a impuestos internos que tú no puedes dar factura fiscal. Pero impuestos internos sí te manda a cobrar los impuestos. Es decir, yo no puedo operar. Este año yo no he podido operar, pero tengo que pagar en impuestos internos. Técnicamente, por la cantidad de páginas, el grosor del expediente, la cantidad de personas que involucra, los montos, digamos que la necesidad de los métodos probatorios de una cantidad de cosas, los acuerdos, los imputados, es un expediente que no pareciera a simple vista que va a tener un proceso corto. Así es. Podría quizás nosotros infiriendo años, durar años. ¿Cómo se libera la culpabilidad después de años, después de habiendo firmado acuerdo, entregado dinero y abandonado el derecho, como usted dice, a defenderse para, según sus palabras, tratar de no bloquear el pago de otros? Mira, si el proceso sigue, el proceso será largo. Bueno, la ley te dice que la duración máxima es de 4 años. Pero esos 4 años incluyen el proceso formal. Si de alguna manera se termina, los procesos que pueden seguir ante el Tribunal Constitucional no duran 4 años, porque en el Constitucional fácil te duran 2 o 3 años. En consecuencia, el proceso es largo. Muchos dirían, bueno, si no llega a los 4 años, que se declare la extinción. Pero puede ser que te lo fallen, aunque sea atropelladamente, y entonces tú tengas que seguir las otras rutas procesales que están contenidas en la Constitución de la República. Si llegas a un acuerdo, en el acuerdo uno queda sucio, aunque esté limpio. Eso es inevitable. Ese es parte del costo de llegar a un acuerdo. Las personas vinculadas que no hacen parte del proceso y están afectadas pueden durar 4 años o más afectadas, o si tú llegas al acuerdo, tú puedes entonces ir tratando de desbloquear esas personas, que es lo que yo voy a procurar hacer para que no sufran el proceso a partir ya de semanas y de meses, porque ya en semanas y meses tú puedes decir, bueno, cuarto juzgado, certifíqueme que fulano no es parte del proceso, y te van a certificar que no es parte del proceso, y entonces tú puedes pedir al Ministerio Público que te levante la oposición, o si no te la levantan puedes recurrir en amparo a levantarla ante el juez penal. Yo tengo casos, por ejemplo, que tenían procesos para el pago en amparo de cumplimiento, que fueron sobreseídos hasta que se concluyera la investigación. Bueno, esos procesos, ya concluida la investigación y no habiendo ellos sido parte de la acusación, uno puede ir al juez para que ordene el pago y entonces comenzar el trámite ante un gobierno que desacata las sentencias. Porque este gobierno tiene, no lo digo yo, era Milton Rey Guevara que lo decía todos los días, este gobierno desacata todas las sentencias. Esperemos que en este caso no. Esperemos que en este caso se cumpla.